O sea, a mí la diferencia entre cualquier tipo de ocio y el libro es que el libro requiere esfuerzo. No me consideraba impresor. Yo estuve unos años, bueno, como tú ya me conoces, sabes que soy podríamos llamar un friki de la novela histórica. Sí. El libro es uno de los inventos más antiguos de la humanidad y el que más ha moldeado y desarrollado a la sociedad. La manera de llegar los libros a las personas ha seguido evolucionando de una manera extraordinaria. En el Grupo Gómez Aparicio llevamos más de 65 años fabricando libros. Hace 10 años fundamos Liber Digital, demostrando que la innovación sigue siendo una constante en la manera de hacer libros. Y sin embargo, los libros siguen teniendo una constante inalterable: las personas. Por eso, el programa de Books and People tiene como objetivo visibilizar el rico ecosistema que engloba el libro en papel, para dar voz a todos los eslabones de la cadena y personas que forman parte. En ocasiones, no tan visibles para el lector. Es un homenaje al libro, a todas las personas que forman parte de este maravilloso mundo y los lectores. Hablaremos con escritores y escritoras, traductores, editoriales, librerías y también con oficios menos conocidos para el lector como distribuidores, imprentas, maquetación, etc., para desengranar las peculiaridades de cada ángulo que compone la cadena del libro. De esta manera, daremos luz a este mapa conceptual que hemos creado para entender la riqueza que hay detrás del libro. En definitiva, Books and People es un tributo a las personas que hacen libros y a los libros que hacen a las personas. Hoy recibimos en el programa de Books and People a José Antonio Mora, gerente comercial Grupo Gómez Aparicio, socio fundador Liber Digital y Liber Express. Lleva toda su vida laboral vinculada al mundo del libro. Comenzó a trabajar con 15 años en Ediciones Altea. Ahí estuvo hasta el año 1991. Pasó por varios departamentos dentro de la editorial, hasta que finalmente recaló en producción. Dicho año sale de la editorial para pasarse al sector de la industria gráfica, concretamente a una imprenta, Gráficas Rogar, ocupando el cargo de gerente. En 1997 cambia a otra imprenta, pero esta ya con proceso integrado, encuadernación e impresión, Unigraf, ejerciendo el puesto de director de producción. En el año 2006 funda Fusión Gráfica, una de las primeras imprentas digitales enfocadas para hacer libros en tiradas cortas. Los cambios en la tecnología le llevan a integrarse en el año 2014 en el Grupo Gómez Aparicio y fundar Liber Digital, una imprenta a la vanguardia del sector de la impresión digital en Europa. Bienvenido, José Antonio. Para mí es un placer entrevistarte. Nosotros somos socios más de hace 10 años. Nos conocimos justo en la etapa en la que íbamos a montar Liber Digital y siempre te he admirado mucho porque para mí has sido un visionario, es decir, alguien que empieza en el mundo de la editorial, digamos en el lado bonito, no como nosotros que estamos en las trincheras, en las galeras. Luego pasa al mundo de la imprenta, un mundo más crudo, más complejo, y luego acabas montando en 2006 de las pioneras, de las primeras empresas para fabricar libros con tecnología digital, en ese momento con muchas limitaciones, pero o sea que para mí fuiste un visionario y ya, tío, podría decir, ¿no? Si hiciésemos una serie, el pionero, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un orgullo entrevistarte, bueno, y un orgullo pues, compartir, ¿no? Ser socios, ¿no? Porque, bueno, ya hemos podido ver la presentación, un poco tus inicios, que ahora quiero que nos complementes. También quiero agradecer, como siempre, al espacio, a la librería La Mistral, este sitio mágico para hablar de libros, que no podría imaginarme un lugar mejor para hablar de libros. Por lo tanto, bueno, muchas gracias como siempre a la Mistral. Y José, cuéntanos un poco más de ti, quién es José Antonio y cómo acaba fundando una empresa de impresión digital y luego asociándose con otras personas del mundo del libro para acabar haciendo una industria pionera en el mundo del libro dentro de la impresión digital. Bueno, yo realmente ya con 15 años, que todavía no sabes lo que quieres hacer, entré en una editorial y la verdad es que me encantó. O sea, yo creo que fue un acierto ya sin haberlo pretendido. Y bueno, lo que tú has dicho, dentro de la editorial estuve en varios departamentos hasta que justamente ya llegué a producción y vi que esa parte ¿Qué editorial era? Era editorial Altea. Luego perteneció a Santillana, luego a Alfaguara. O sea, vamos, editoriales históricas. Sí. Vamos, de hecho, Altea sigue existiendo como sello en Random House. Y bueno, pues la verdad es que tuve la suerte de que casi, o sea, pillamos lo que fue la revolución del offset. Bien. O sea, de que las primeras máquinas ya empezaban a funcionar bien, ya se podían hacer libros con regularidad, con calidad, ¿eh?
Entonces en España la verdad que el color estaba muy abandonado, no había maquinaria suficiente ni en calidad ni en cantidad para hacer muchos productos y bueno, tuve la suerte de que justo yo lo que pillé la parte donde la gente empezó a invertir, las imprentas empezaron a crecer, a hacerse grandes y bueno, pues me llamó la atención de que estaba en la parte buena y me quise ir en la parte cómoda, digamos, y me quise ir a la parte un poquitín más compleja, que era la imprenta. Entonces, solamente cuando hablábamos de imprenta, era imprenta, no como hoy en día que tenemos proceso integral, que al final Sí, que tienes... es una industria de impresión y Exacto. encuadernación conjunta. Solamente incluso había imprentas de interiores, imprentas de negro, imprenta de color, imprenta de cubiertas. Y bueno, pues entonces ahí estuve un tiempo y entonces fue cuando empezaron las primeras rotativas de offset en España. Entonces eso también me picó, siempre he tenido curiosidad y siempre la verdad que me ha gustado un poco ir viendo, ¿no? Entonces empezaron las primeras rotativas y yo como conocía a los que la habían puesto de mi etapa en la editorial, pues me fui con ellos y estuve ahí pues hasta el año 2006. Un poco pues haciendo las labores de director de producción y luego ya fue cuando empezaba un poco a asomarse lo que era la era digital, o sea, ya se empezaba a hablar de digital para libros. No estaba nada conseguido, no existía una máquina que pudiera hacer imprimir con calidad, con garantías, pero ya empezaba ya se empezaba a vislumbrar que eso tenía buena pinta y que llegaría. Y bueno, tuve la empresa que solamente hicimos libros, o sea, no nos dedicamos a parte comercial, sino exclusivamente a libros. Y luego ya en el 2013-2014 vino justamente ya lo que para mí fue la revolución del digital. Fue las primeras rotativas con garantías, o sea, rotativas que ya imprimían, que imprimían bien. Y entonces yo vi que mi empresa estaba totalmente desfocada, o sea, yo veía que no, quizá fue más lento de lo que yo esperaba, pero es verdad que llegó y llegó con mucho empuje. Y entonces fue cuando empecé a pensar que, bueno, que no era, que si no llegabas a tener algo de esto, estabas fuera del partido. Y ahí nos conocimos y hasta ahora. Surgió el amor. Surgió el amor. ¿Eh? Muy bien. Por obvio que parezca, pero como aquí lo que tratamos es de visibilizar el mundo del libro y las diferentes eslabones de la cadena, o las diferentes aristas, ¿no?, que conforman esta industria, hoy vamos a hablar específicamente de la industria digital, de la impresión digital, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace una imprenta digital y cómo interviene en el mundo, en el ecosistema del libro, la impresión digital? Vale. Yo creo que vamos a partir de la imprenta digital actual, que ya es lo Sí. más parecido a lo que teníamos más antiguo, que es el offset. Y yo creo que la labor que está haciendo es donde, digamos, libros que ya han pasado su ciclo natural, o sea, libros que seguramente hace 20 años estarían descatalogados, ¿eh? Eso permite que sigamos haciendo ese tipo de libros con tiradas más cortas y luego yo creo que estamos optimizando mucho libros que tenías que hacer unas tiradas muy largas que no se vendían y hoy en día yo creo que el editor puede ajustar mucho más la tirada para no permitir justamente que haya esas demasías de libros que luego realmente, sobre todo en el texto, no tiene razón. O sea, No. cuando ya de repente desaparece esa ley o desaparece, pues entonces esos libros no tienen ninguna vigencia. Y yo creo que fundamentalmente es eso, o sea, es un poco complementar vamos, en la editorial una ayuda como para poder hacer el mismo producto, pero con unas cantidades más pequeñas. Sí, para fabricar, para que un poco la gente que nos está viendo y que a lo mejor, bueno, pues no conoce bien el sector o en profundidad, digamos que es una manera de fabricar cantidades pequeñas a un precio razonable, Sí. no con las limitaciones que tenía la impresión offset, porque tiene un coste muy alto fijo que tienes que diluir cuanta más cantidad hagas, Claro. ¿no? Entonces esto permitió... Hay un dato muy interesante, bueno, lo voy a guardar para un poco más adelante, pero bueno, lo saco ahora mismo. Hay veces que, bueno, pues esto lo hemos hablado en otros episodios, pero hay un dato muy interesante que es que en Estados Unidos, en España es un poco diferente. Hace 10 años, digamos, la facturación de las editoriales, hablo una media general, una media generalista, el 90% era de las novedades y el 10% de los libros de fondo.
y ha ido cambiando en los últimos años. Y los últimos 5 años ya el cambio ha sido estrepitoso y creo que ha pasado del 80, que estábamos en el 90, al 40 de fondo y el 60% de novedades. Y para mí eso es, esto que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Es decir, que cuando empieza, y fíjate, Liber Digital, haremos el aniversario de Liber Digital, hace 10 años que montamos Liber Digital, y este dato que viene cambiando, la tendencia viene cambiando desde hace 10 años, me parece que al final tiene que ver con esto, ¿no? Con tener alternativas tecnológicas que nos permitan fabricar libros en cantidades pequeñas o en pedidos de cantidades pequeñas para que puedas mantener tu catálogo mucho más vivo, ¿no? Si tienes que tener de cada reimpresiones de 1000 ejemplares de todos los títulos y tienes 1000 referencias, pues tienes que tener una cantidad ingente de libros en un almacén con un riesgo altísimo. Y yo creo que estas tecnologías han permitido precisamente eso, ¿no? Ampliar el catálogo disponible. Sobre todo que ya tenemos una calidad que yo creo que es totalmente comparable al... O sea, no tienes que tener libro A y libro B, sino ya todos los libros son A. Entonces yo creo que eso también al editor le anima más a poder hacer pequeñas reimpresiones de un libro que seguramente ni él mismo pueda distinguir de cuando hizo la tirada de 5.000 a cuando hace la tirada de 500. Porque sí es cierto que cuando se empezó había diferencias de calidad entre el offset. Sí, totalmente. O sea, no, diferencias de papeles, diferencias de encuadernación, o sea, empezó de una forma muy básica. Libros todo era fresado, en color era un color muy llamativo, el negro quizás sí eran más parecidos, utilizaban unos papeles más parecidos, pero sí es verdad que notabas diferencia entre el libro que se había hecho en tecnología digital y el libro que se había hecho en offset. Entonces era complicado defender que ese libro conviviese en colegios. ¿Y en algunos convivían o no? Es decir, como ejemplo, ¿dónde se inicia? ¿Cuáles son los primeros o los pioneros, digamos, o qué segmento del sector editorial empieza a trabajar con impresión digital? Yo creo que el primero, yo por lo menos de mi experiencia, fue el texto. En la educación, ¿no? En la educación había una serie de libros que no eran libros de venta, que eran los libros de promoción, y entonces, bueno, pues eran libros, salía muy caro en offset, y entonces lo que se pensó era, aunque el libro tuviera menos calidad, tuviera incluso menos contenidos, porque no era libro completo muchas veces. Pero como una muestra, ¿no? Era una especie de muestra, era algo para que el profesor viese cómo iba a quedar el libro y luego él fuese el prescriptor de ese. Y yo creo que fue ahí. Y luego es verdad que el libro de bolsillo, que como que tenía menos empaque que la novela, pero siempre hablábamos de libros en rústica. O sea, libros en rústica y lo más sencillos posible. ¿Y cuál es la visión del mundo del libro desde la perspectiva de la impresión digital? Hombre, yo creo que para mí la perspectiva, ya no solamente en el digital, sino yo que ya el digital y el offset lo tengo casi muy. Sí, bueno, la tirada corta, para un poco. La tirada corta. Pues yo creo que cada vez va a ayudar más, porque cada vez vas a hacer más libros de tirada corta que sean idénticos a los de tirada muy larga. Entonces yo creo que eso al editor le va a ayudar mucho siempre a decidir, o sea, no va a tener que hacer esa apuesta brutal de los 15, 20.000 o los libros que se vendan, por supuesto, o sea, 25, 30 o los que sean, pero no va a tener que ser tan exquisito en la selección como... O sea, que quizás esto, aparte de mejorar, tener un fondo editorial más saludable, más amplio, ¿no? Y más rico, ¿no? Porque al final tienes un catálogo disponible más extenso. Estamos hablando de que al final también puede dar que pequeños editores puedan arriesgar, ¿no? Con autores más nobles, claro, porque pueden hacer cantidades más pequeñas. Y luego podemos hacer la vida del libro más larga. Claro. Que eso al final, para los que nos gusta el libro, pues es una cosa muy interesante. O sea, libros que antiguamente desaparecían porque no había capacidad de fabricar lo que requería el mercado de la distribución, hoy en día, con estas nuevas tecnologías, puedes hacer libros de mucha calidad. Nadie se sentiría mal porque le hagas un libro en digital. Y antes sí, o sea, antes el escritor, cuando le hacías un libro en digital, se sentía como menospreciado porque era una calidad distinta. ¿Y el libro digital cuándo fue el verdadero hito donde saltasteis a la parte de una calidad ya comparable con el offset y ya que no hubiese diferencias entre un proyecto y otro? Yo creo que ya estábamos en Liber y para mí fue la calidad de la máquina que cogimos de la ProStream. La ProStream, ¿no? O sea, para mí la ProStream marcó un antes y un después. Nos permitió hacer libro de venta, nos ha permitido hacer libro de calidad, guías, libros de fotografías, arte, y yo creo que eso, a partir de ahí ya, y con todo lo que trajo después, o sea, no solamente, sino ya te permite hacer libro cosido, cartoné, o sea, ya, digamos, ya hemos equiparado
esa parte del digital a la parte del offset. Para que entienda un poco la gente que a veces no se escucha hablar del digital, el digital es una tecnología, es decir, no es la impresión. Cuando hablamos de impresión digital es una tecnología que se dedica a fabricar libros en cantidades pequeñas. Lo hemos hablado en algún otro episodio, porque luego estaría el libro digital, que es diferente que, digamos, el libro que lees en una pantalla, ¿no? Que bueno, que de hecho, hablando ya por sacar este tema, ¿no? Decirnos que sigue siendo en España anecdótico, ¿no? La cantidad de gente que el libro en Estados Unidos, la verdad que sí tiene más peso, en China también mucho peso, el libro digital, pero en España no tiene casi peso, ¿no? Y de hecho, en algunas zonas de Europa se considera que es un producto que en su curva de crecimiento, para digamos, la proyección de crecimiento, y lo consideran como un producto muerto, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo crees que ha cambiado el mundo del libro en los últimos 10 años? Mucho. Yo para mí ha cambiado mucho. Ya no solamente por la tecnología digital, sino también la forma, digamos, el cliente final es un cliente más exigente, hay mucha más oferta donde poder elegir, entonces tiene que convivir, o sea, tiene que competir mucho más, convive con productos, pues la tecnología, simplemente la televisión de pago, las plataformas, o sea, entonces para mí tiene que defenderse en inferioridad de condiciones porque el libro al final requiere esfuerzo. Bien. O sea, a mí la diferencia entre cualquier tipo de ocio y el libro es que el libro requiere esfuerzo. O sea, no te puedes comprar un libro, lo dejas en la librería y el libro te viene, sino tienes que cogerlo, No como tienes una que serie que luego leerlo. estoy cansado. Exacto. Y me quedaste adormecido Una serie, un juego, entonces yo creo que eso sí está. Bueno, yo tenía un jefe en la editorial que siempre decía que España era un país que se leía poco, pero que la gente que leía mucho. Y yo creo que esa tendencia sigue existiendo. O sea, no sé si hay más lectores, pero sí es verdad que la gente que lee mucho. O sea, gente que todos los días lee. Yo, por ejemplo, no recuerdo un solo día no haber leído. Hay días que leo mucho, días que leo menos, pero todos los días tengo que leer algo, aunque sean 4 o 5 páginas. Y yo creo que se está defendiendo el mundo del libro muy bien, con unos medios mucho más limitados sobre todo porque yo veo que es la filosofía del esfuerzo. O sea, el que quiere leer un libro tiene que hacer un esfuerzo para poder llegar a él. Sí, además, hoy en día lo hablábamos, dice, oye, ¿cuál es el enemigo del libro? Hablo en soporte de papel, en papel, impreso, digo, no es el audiolibro, no es el libro electrónico, al revés, para mí eso enriquece, digamos, de alguna manera el mundo de la lectura y es complementario, ¿no? Si yo estoy cocinando y quiero escuchar un libro, pues me parece maravilloso tener esa opción. O si, por ejemplo, O estás viajando, vas en el estoy leyendo un coche. libro en inglés y puedo pinchar una palabra y leer la traducción al momento, pues me parece también maravilloso. Y todo eso es complementario. Pero es verdad que yo creo que el gran enemigo de la lectura, hablando ya dependiendo, da igual el soporte, es realmente las redes sociales, las series, es decir, que nos van alejando un poco el móvil en general, ¿no? Es el ocio más fácil. Sí. O sea, lo que al final no te exige un esfuerzo, no te exige, o sea, tú lo acabas de decir, por estar viendo una serie tranquilamente y estás con el móvil y el libro requiere libro. O sea, no puedes tener otra. Voy a hacerte una pregunta así que siempre me ha gustado sobre tus inicios, ¿no? En la parte de la impresión digital, porque bueno, en el 2006 acabamos fundando Fusión Gráfica, que es la empresa, una de las pioneras en la impresión digital. ¿Visión o casualidad? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. O sea, en el 2006 no se vislumbraba esto ni de lejos. Bien. O sea, yo nunca pensé, vamos, de hecho yo alguna vez lo hemos comentado, yo no me consideraba impresor. Yo estuve unos años que lo pasaba mal porque no tenía una imprenta, pero no me consideraba impresor. Y los competidores del mundo tradicional tampoco te No, consideran, no, o sea, no. Yo me acuerdo que había alguno que me decía que era el de las fotocopias. el de las fotocopias. Sí, sí. Cada vez que me veía que coincidíamos en algún cliente, me decía, ¿y tú qué tal llevas eso de las fotocopias? Y entonces en aquella época era verdad. Incluso la gente que te llamaba por ejemplo, en este caso de Canon, para las lecturas, te hablaba de lecturas de fotocopias. Y de hecho casi todos los fabricantes venían del mundo de la fotocopia. Sí, hay que entender que las tecnologías un poco más importantes de la impresión digital vienen del sector transaccional, Claro. o digamos de los que imprimían cartas o Sí, era otro. cartas que tenían, cada carta era diferente, lógicamente, y por eso se pensó en el mundo del libro, y si cada carta es diferente, cada página es diferente, Sí. y no necesita un coste fijo, por lo tanto, de ahí empezaron los primeros pasos. Sí, y totalmente de acuerdo. Y además,
Pero vamos, en aquellos años yo creo que estábamos más lejos todavía de lo que luego estábamos. O sea, realmente ha venido muy rápido. O sea, los avances han ido demasiado rápido, pero no se vislumbraba. O sea, nadie tenía claro que eso podía ser. O sea, que podemos decir esa mezcla entre visión y casualidad en la que tú para mí eres un explorador, ¿no? Te metiste en un negocio en ese momento totalmente luego, nuevo. pues, la verdad es que querías creer que eso, porque yo creo que mucha gente sí veía que eso era necesario. Yeah. O sea, sobre todo los editores cuando les planteaba el proyecto, veían que era un proyecto necesario. No teníamos medios o no teníamos todos los medios que requeríamos, pero sí era un producto que estaba demandado, como luego de hecho se ha visto. Cuando ha empezado a funcionar y cuando ha empezado a ser una tecnología más competitiva y más, pues ha funcionado. Entonces ya te digo, yo no me atrevo a decir visionario porque seguramente si me hubieras preguntado en el 2006 te hubiera dicho que no estaríamos hoy hablando aquí. Bueno, yo creo que los visionarios son esos, ¿no? Esos exploradores que algo les pica, tienen un instinto. Sí, la curiosidad y la luego... curiosidad les lleva a hacer algo que ni saben dónde va a acabar, ¿no? Y al final eso para mí, pero eso sí, para mí es un visionario. Pues ya te digo que nunca pensé que esto iba a ir tan rápido, ni nunca pensé que podíamos hacer los libros que estamos haciendo, en cantidad y calidad. Porque actualmente en el Grupo Gómez Aparicio, y en este caso en la parte de Liber Digital, ¿cuántos libros se fabrican en impresión digital? ¿Qué cantidad? Pues más de 2 millones, yo creo. Date cuenta que yo en toda la historia de Fusión Gráfica, que fueron 7 años, nosotros no llegamos a hacer 100.000 libros. 100.000 libros. No llegamos a hacer en los 7 años 100.000 libros. Esa es una de las preguntas que tenía, que es, lógicamente, en los inicios que lo hemos hablado había limitaciones, pero ¿por qué había crecido tanto la impresión digital? Y quizá es porque la tecnología ha permitido fabricar mucho más libros, ¿no? Claro. Nosotros las primeras máquinas de imprimir digitales para hacer un libro que hoy en día en Liber de impresión pueden ser 3 horas, nosotros tirábamos una semana con 3 máquinas. Fíjate. O sea, eso sí me parece increíble. Eso era así. Son los inicios de un... Ibas a buscar trabajo, te traías 5 libros y tenías 4 problemas. Uno, lo podías empezar, pero los otros 4 tenían que esperar hasta que terminabas teniendo 3 máquinas, como llegamos a tener de color. O sea, que eso fue, para mí el avance fue cuando tú ya veías... De hecho, recuerda que mi socio anterior estuvo a los principios del Liber y cuando vio lo que producíamos en una noche, que eran palés, se quedó acojonado. O sea, no supo lo que era. Bueno, de hecho, una de las propias estrategias del propio Liber Digital consiste en atacar por los dos flancos, ¿no? Por un lado, sigue rivalizando con el offset y cada día el punto de corte, es decir, la cantidad máxima que se imprime es mayor, por lo tanto, lo que haces es escalar al offset o digamos las cantidades grandes haciéndolas en digital, y luego por otro lado con Liber Express, la empresa que también fundamos juntos, pensada en hacer libros de 1 a 1 para mejorar toda esa última parte, la parte long tail, la parte de la cola larga de venta, donde el libro vende muy poco y necesita pues una propuesta mucho más eficiente, donde fabriques un libro, pero porque se ha ejecutado una venta real, ¿no? Sí, hoy en día ese problema lo tienen los almacenes, de que son almacenes gigantes, entonces claro, gestionar 25 ejemplares que no vendes todos los días, pues entonces es un problema. Entonces el libro bajo demanda, el libro 1 a 1, al final puede ser la solución, debería ser la solución para ese problema. No está preparado, no era una pregunta trampa para pasar a la siguiente pregunta, pero bueno, podría ser, ¿no? No se sabe, actualmente en España se editan más de 90.000 títulos. Eso haciendo una media por día son más de 250 títulos al día. Es una cosa impresionante. Pero fíjate que cuando miraba estos datos, estos son datos de 2022, y cuando miraba los datos de 2015 eran 70.000. Es decir, fíjate, el crecimiento ha sido brutal. Y claro, todo esto viene un poco a redundar en lo mismo, en el mismo mensaje, ¿no? Cuando tienes una tecnología que te permite hacer cantidades pequeñas, la cantidad de títulos disponibles y la cantidad de libros que se hacen al año se amplía. No, tú fíjate la cantidad de autores noveles que nunca han podido publicar y hoy en día están haciendo autoedición, o tienes alguna pequeña editorial que les está publicando tiradas que son pues de 50, de 200, de 250, y eso antes era inviable. Entonces, toda la gente que hoy en día está escribiendo pues tanto, ya no son solamente novelas, son cuentos, entonces yo creo que eso tiene que haber subido. O sea, todo lo que sea facilitar, al final tiene que redundar en algo positivo, y esto es la parte positiva de todo esto.
Otra pregunta así curiosa que tiene que ver con algo conceptual y bueno, lo que te imagines. Si pudieras cambiar algo del sector, ¿qué cambiarías? Bueno, así en global, buah, si pudiera cambiar algo. Pues mira, ahora mismo así no lo La veo. distribución, la manera de vender. Claro, yo pienso que todo al final va concatenado. O sea, para poder hacer muchos libros tienes que tener una distribución potente. O sea, lo bueno sería poder llegar a muchos sitios, pero el problema está claro, que son muchos centros de venta de libros, muchas grandes superficies. Entonces es un peaje que tienes que pagar, pero que también es inviable si haces 500 libros distribuir a nivel nacional. Entonces yo creo que sería algo que todavía no existe, es poder seleccionar mejor dónde tiene que ir cada libro. Sí, O sea, sí, decir, la segmentación real exacto. por población, sí, por un poco, incluso por librería, qué tipo de librería tiene un Claro, qué contenido, tipo otro. de, incluso por provincialmente, o sea, puedes libros que a lo mejor se venden bien en una comunidad porque sea de esa comunidad o porque tenga algo que ver y en otros sitios pues no tengan presencia. Y la distribución nuestra yo creo que nos obliga un poco a nivel vamos, a nivel país. O sea, que tienes que tener todos los libros en todas las librerías de. Y hoy cuando termine este episodio, al final, hablaré qué cambiaría yo del sector, que tiene que ver con algo no tanto, es decir, no en el propio proceso en sí, sino en la percepción de la gente, ¿no? Que siempre lo he pensado y luego para no robar tiempo de entrevista lo hacemos al Vale, final. Como vamos a ir terminando, hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados, que es, ¿qué libro recomendarías a la gente que nos está viendo y el motivo? bueno, como tú ya me conoces, sabes que soy podríamos llamar un friki de la novela histórica. Sí. Ya lo Entonces, estaba comentando antes, hace un momento, que una persona dijo, joder, José Antonio es una enamorada de la novela yo sí, histórica. me gusta leer todo, pero o sea, digamos, lo que más me entretiene, lo que más me apasiona es la novela histórica. Y hay un autor que yo creo que fuera sí ha sido muy leído, pero aquí en España no, y es Connie Gulden. Ah, me Y encanta. tiene 5 libros sobre Gengis Khan, que para mí, o sea, a lo mejor Ahí, digo una ahí, barbaridad, ahí me has tocado la patata, ¿eh? pero me los he leído ya por lo menos 4 veces y son 5 tomos. Entonces yo ese libro. A mí lo esos re- libros me hicieron tener auténtica pasión y estar obsesionado con Mongolia, Claro, con ir a visitar Mongolia, recorrerlo, porque fue un antes y un después. Me sí, encantó sí, pues, descubrir la historia real que hay detrás de Mongolia, que pues es súper interesante. Incluso, que fíjate que Kublai Khan, que es digamos, el nieto de Genghis Khan, llegó a conquistar toda China, ¿no? Y luego hubo varias generaciones de mongoles realmente liderando China, ¿no? Me parece apasionante la Pues historia. yo que me gusta mucho Posteguillo y tal, yo creo que junto con Posteguillo es la persona que a mí, o sea, yo ahora mismo me podría considerar un experto en táctica militar, igual que Gengis Khan o igual que Escipión. O sea, te dan ese, ese contenido, o sea, te explican tan bien las batallas que te crees que estás tú dentro de. No digo que pases miedo, Sí, ¿eh? de verdad, a veces está también Pero casi. tan Sí, sí, narrado que parece que estás dentro de la a batalla. mí espectacular. Pues yo te quiero regalar un libro, por darte las gracias por haber venido. Y además es una cosa que hacemos con todos los invitados. Y en verdad, es un libro que tú ya te habrás leído. Y no es histórico, que sí, es más un libro que en el fondo es una novela de caballeros de su época y sobre todo es que es una edición muy especial que yo creo que te puede gustar. No sé si la tienes, que es una edición del Ah, qué Quijote de bonito. Blackie Books, que bueno, pues diferentes escritores hablan sobre qué les ha parecido, qué les parece el Quijote, que hacen pues, Me sus encanta. similitudes, muy curioso. A mí No, es una nada edición más que me no le. encanta. Tengo muchos Quijotes, pero este no le tengo. O sea, tengo muchas ediciones y vamos. También soy friki del Quijote. Ya lo sé, lo sé. Es una Y pena. de hecho, bueno, Exacto. coleccionamos Quijotes, que Coleccionamos es una cosa Quijotes, sí, sí. A mí que ese fue una cosa que Pues mira, este tiene un sitio especial en mi librería, seguro. Y por rematar, y ya terminamos la entrevista con esto, ¿cuál es tu primer recuerdo con un libro, José? Pues yo mi primer recuerdo muy triste, porque yo cuando era pequeño en mi casa no había libros. Yo creo que en los hogares españoles de los años 60 no había muchos libros. Sí teníamos tebeos, pero libros en sí no. Y yo me acuerdo que tenía un vecino, llegó un vecino a
al bloque y tenía libros en su casa. Entonces yo me acuerdo que su madre me subía a jugar con él y yo no quería jugar. O sea, yo quería leer. Y entonces a mí me daba, no sé, era esa sensación rara de poder hacer algo que querías hacer, pero que no te dejaban. Claro, la madre lo que me había subido era para que yo entretuviese al niño. Y luego me dejaba, fueron mis primeros libros prestados, que me los dejaba para que los bajase a casa. Entonces, digamos, los dos salíamos bien, el niño se entretenía y yo me podía leer los libros. Muy interesante, José. Pues muchísimas gracias por haber venido. Pues a ti, como siempre, y Seguimos. encantado, que seguimos.